Ruggiero Romano también hace hincapié en la importancia que tenían para los conquistadores la fundación de ciudades. Desde el principio consideran esta instancia como una acción sumamente importante. Organizaban el espacio y fundaban ciudades con un acto público particular donde convocaban a los primeros vecinos y formaban un cabildo. La ciudad entonces era registrada en el nombre de la corona española. Se van a multiplicar las ciudades, muchas de ellas sobre ciudades indígenas como pasó con Cusco. Otras iban a ser ciudades con barrios que se iban aglomerando, otras siguiendo el desnivel del suelo, ciudades fortalezas como Cartagena de Indias, que si uno tiene la ventaja de poder visitarla hoy, se ven los vestigios de esta época colonial, con todos los grandes murales en su alrededor, una ciudad de fortaleza, como les decía, con sus atalayas, ciudades mineras como Potosí, ciudades posta, que era donde los correos hacían un alto y después seguían para las comunicaciones, otras con grandes concentraciones de indígenas. La realidad es que para 1573 las órdenes de la corona van a hacer que se funden las ciudades y que se aplique el famoso plano cuadriculado español, es decir, que se diseñen las cuadras, un rectángulo, y cada una de esas eran distintas manzanas, como le llamamos nosotros, o cuadras, y de esa manera, con ese cuadro, tendrían que ser todas las ciudades, estando en el centro la plaza central, como la tenemos en todas nuestras plazas latinoamericanas, y a sus costados los principales edificios de las instituciones, iglesia, donde estarían las autoridades civiles, el cabildo, todas tenían que estar rodeando la plaza central. Además de esta cuestión de la fundación de las ciudades, Romano también trabaja el tema de las familias de los conquistadores. Lo que va a pasar en España va a ser muy diferente a lo que pasa en Norteamérica, porque aquí los conquistadores inmediatamente toman esposas indígenas. Entonces se va a producir el mestizaje. Van a ser múltiples los hijos de los conquistadores, van a tener muchos hijos y muchos van a ser mestizos y otros bastardos. El mestizo era el resultado de un español con una indígena y va a haber muchísimos mestizos. El castizo era menor, era menos el número, pero era cuando era un mestizo y con una española. Si el español tenía un hijo con una negra, lo que nacía se le llamaba mulato. Y si el mulato tenía un hijo con una española, se hablaba de un morisco. Fíjense todas las mezclas que se van dando en este territorio de América. El mestizaje es una importante consecuencia social. Los mestizos, lamentablemente, eran rechazados y aislados del contexto social por no ser españoles puros. El foco estaba dado por la madre, por eso vamos a tener mestizos famosos como el llamado Inca Garcilaso de la Vega, hijo de una prestigiosa princesa incaica con un español. Eh, por otra parte, otro tema que aborda, aparte de este de la organización social, del mestizaje, es el de las riquezas. Sabemos que la búsqueda de oro había sido un elemento esencial para la conquista. El tema es que en las primeras conquistas el oro acumulado por parte de los nativos se extingue rápidamente. Entonces después había que ir por más. ¿Dónde estaban las riquezas? Bueno, las riquezas naturales, las potenciales, pero a esas había que extraerlas. ¿Y qué necesitan para esto? Mano de obra. ¿De dónde van a conseguir la mano de obra? Obviamente para ellos un recurso de trabajo era la mano de obra indígena. El tema es que había que organizarla y prontamente lo hacen. Dos sistemas que van a ser muy importantes van a ser la encomienda, de la cual ya habla el autor Bartolomé Benazara, que van a tener a su cargo en encomienda un grupo de nativos, un español, un encomendero, y el otro era el sistema ya
incaico e incluso preincaico, que era el de la mita. ¿Se acuerdan lo que era la mita? Este trabajo por turnos, rotativo, en el cual participaban los nativos en esa famosa mita maicera para el cultivo del maíz. Ahora se va a transformar en la mita minera y que va a traer efectos muy nocivos para la población nativa. Este trabajo, en el que tenían que participar toda la mano de obra indígena, va a traer voces que opinan, algunas a favor y muchas otras en oposición. Como dijimos, la encomienda va a ser una institución fundamental. El intento de justificar el hacer trabajar a los indígenas era hablar de que en realidad no había un abuso, sino que existía una relación de reciprocidad. Romano va a decir que hay mucho de feudal en este sentido. ¿Se acuerdan de los señores feudales y esta relación de lazos de lealtad entre el señor feudal y los vasallos? Bueno, aquí también ellos van a decir, nosotros los encomenderos lo que hacemos es protegerlos y evangelizarlos. Y a cambio ellos tienen que trabajar para nosotros y tributar, ya sea en trabajo o después va a ser también en moneda, ¿no es cierto? Pero bueno, se puede ver el carácter feudal que tiene esta conquista. Los primeros encomenderos reciben en mercedes, así se le decía, en merced era como un regalo, como un don de la corona. Recibían mercedes de tierra y también encomiendas de indios. Más también posteriormente, como no alcanzó la mano de obra, porque vamos a ver en el próximo texto que fueron explotados y fueron muriendo, que van a depender también de los esclavos africanos. Pero para cerrar el texto, el autor entonces habla del papel que van a tener los representantes de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ellos van a opinar, porque van a vivir muchos entre medio de esta situación y otros sin vivir entre medio, sino que desde España se atrevían a opinar. Hay una disputa que ha pasado a la historia, que se analiza mucho, es el debate que se dio entre dos eclesiásticos, entre Bartolomé de las Casas, quizás lo escucharon, en antropología se lo suele trabajar, y Ginés de Sepúlveda. Eran dos eclesiásticos, uno de ellos reprueba la encomienda y da todo un argumento justificando por qué debía ser quitada, debía terminarse con este tipo de institución que oprimía a los indígenas. Sin embargo, Sepúlveda, del otro lado, defendía la encomienda diciendo que había que cristianizar a los indios, a los nativos, y era defensor, digamos, siempre se los presentó así, a Sepúlveda como defensor de los encomenderos y a de las Casas como defensor de los nativos. Pero va a decir Romano, en realidad tenemos que ver que ellos representaban intereses contrapuestos. De las Casas en realidad representaba a la corona española, que lo que quería era eliminar la encomienda no por el bien de los indígenas, sino para ellos hacerse cargo de esta mano de obra y obtener ellos directamente, es decir, la corona, el beneficio. Y Sepúlveda era un representante de los encomenderos que querían seguir manteniendo la encomienda, ¿sí? Entonces Sepúlveda era el portavoz, podemos decir, de los encomenderos. La encomienda se otorgaba de generación tras generación. Moría un encomendero y lo heredaba su hijo o su heredero. Lo que quería Bartolomé de las Casas era terminar con la encomienda, con esta forma hereditaria que había adquirido la institución de la encomienda. Pero en realidad las Casas, como dice Romano, representaba la posición de la corona, que quería sustraer este trabajo, esta mano de obra, indígena, de la tutela de los encomenderos. Llevó mucho tiempo hasta que pudo por fin terminarse con la existencia de esta institución que era la encomienda. La relación de los conquistadores con España tuvo muchos capítulos, tuvo muchas controversias, y lo que dice Romano, la conclusión que lleva, era que eran mundos distintos. El conquistador
estaba aquí en América, integraba la aristocracia de la sociedad indiana, y después teníamos, por otra parte, luchas internas como ya las hablamos. Teníamos leyes de la corona que procuraban ordenar y quitarle el poder a los conquistadores y a los encomenderos. La consecuencia va a ser, y esa es la conclusión que llega el autor, es que se crea un Estado débil, víctima de muchísimas contradicciones y de intereses contrapuestos. Mestizos, conquistadores, la corona, los eclesiásticos, muchos sectores, todos contrapuestos, que lo que logran es un Estado americano débil que muy pronto, en el siglo XIX, va a terminar separándose de la corona española.